Hola, buenas tardes a todos. Podemos poner la primera diapositiva. Bien, como os he dicho, durante todo este mes de febrero vamos a tener un estudio en la carta de Pablo a los Filipenses. Y yo os animo que podáis asistir porque es un libro muy entusiasta. La verdad es que tiene solamente tres páginas en la Biblia, pero tiene un contenido muy rico que edifica nuestras vidas de una forma tremenda. Así que quisiera empezar con una oración antes de nada. Padre Santo, te suplicamos que en esta tarde nos hables por medio de tu palabra, que podamos asirnos a ella como la esperanza de nuestra fe, como la fortaleza de nuestra vida, Señor. Te ruego que tú abras nuestros corazones, como hiciste con tu sierva Lidia en aquella ciudad de Filipos, y que abras camino en nuestro corazón, en nuestra mente, para que sigas trabajando y formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. En su nombre oramos. Amén. Amén. Una buena sugerencia sería que, si os apetece, tener un bloc de notas y un bolígrafo para tomar. Eso es muy importante, porque esto no es una predicación, aviso, es un estudio bíblico. ¿Entendéis la diferencia? Lo vais a ver enseguida. La diferencia es que tenéis que estar tomando nota, o bien en un papel, o muy bien aquí en la mente, o en el móvil, o donde sea. Los recomiendan los maestros de la palabra que tiene que ser así, porque luego se repasa y te das cuenta de cosas que no quedan todas retenidas, que luego a veces se olvidan, ¿no? Bien, pues entonces hoy daremos la primera lección y será una introducción al libro de los Filipenses, y concretamente luego nos centraremos en el tema del gozo, que es lo que más destaca, es el tema principal de esta carta. Pasa la diapositiva, por favor. Pablo estuvo encarcelado en Cesarea y en Roma, y también estuvo brevemente en Filipos, o sea que era un hombre de cárcel, porque como predicaba la palabra de Dios, enseguida a la gente, a los líderes religiosos o a los políticos no les interesaba, enseguida lo pillaban y a la cárcel. Entonces desde la cárcel escribió 4 cartas muy importantes, que son Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, que son las llamadas epístolas desde la cárcel o cartas carcelarias, algo así. Él las escribió en un periodo más o menos de pocos años, alrededor del año 60 después de Cristo, siglo I. Entonces vamos a hacer hoy un estudio bíblico sobre la carta de los Filipenses, escrita desde la cárcel de Roma concretamente. Vamos a ver otra diapositiva. Vamos a ubicarnos dónde está Filipos. No es donde está la flecha negra, Es ahí, ¿lo veis? Filipos, ahí. En Macedonia, la región de Macedonia. Y todo esto de aquí es Grecia, pues está en la parte de arriba de Grecia, Macedonia. Entonces Pablo, en el segundo viaje misionero, fue llegando desde aquí a Antioquía, desde aquí, fue por todos estos pueblos de aquí, y fue a parar ahí, Filipos. Y ahora explico lo que sucedió. Era una colonia romana, donde en aquel tiempo, porque estaban los romanos colonizando todo el mundo conocido, entonces estaba situada en la provincia de Macedonia, y la gente del pueblo de aquella ciudad eran declarados ciudadanos romanos. Como tales, tenían una serie de privilegios. Se libraban de pagar ciertos impuestos, por ejemplo, pues el impuesto de la tierra, ni derecho a vender, ni a comprar la propiedad. Sabéis que aquí cuando vendemos o compramos hay que pagar unos impuestos, plusvalía, derechos reales e historias, ¿no? Hay que pagar. Pues allí en el Imperio Romano también había que pagar, pero los ciudadanos que estaban en esa zona, en esa colonia, pues estaban exentos de ello. También tenían otro privilegio, como que tenían toda la protección y todos los derechos del Imperio Romano, de la ley romana, y tenían gobernantes especiales como eran los pretores. Decir que se hablaba el latín y la ciudad se convirtió en una pequeña Roma. Ahí iban los centuriones, los soldados jubilados, iban a vivir ahí. Era como ir a vivir a Benidorm o Marbella para ellos, para el Imperio Romano. Se iban a Filipos y ahí descansaban en su tercera edad. Estaba localizada en un sitio estratégico que se llamaba el Camino de Ignacio, que era un sitio de paso entre la parte oriental y la parte occidental.
yendo hacia Italia, y estaba el Imperio Romano, con la capital en Roma. Entonces estaba en un sitio muy estratégico, un lugar donde había mucho tráfico de comerciantes y de mucha gente. Bien, vamos a ver ahora la estructura de la carta. Pasamos la diapositiva. ¿Cuántos os acordáis de las cartas en papel? Porque ahora como todos son emails y WhatsApp, ¿verdad? ¿Os acordáis de las cartas en papel? Claro. Más o menos, bueno, aquí tengo lo que podríamos llamar una carta. Y más o menos las cartas tienen un encabezado, una fecha, tiene el que lo escribe, el que firma es el que lo escribe. Luego en el sobre también lo pone como remitente el que escribe, y en la parte frontal pone el destinatario, que es a quien va dirigida, ¿eh? Y el autor es el que firma. Y empieza diciendo queridos padres, queridos hijos, o quien sea, lo que sea. Un saludo. Después viene el cuerpo de la carta, donde explica el tema o temas principales, y al final suele haber una despedida. Saludos cordiales, un abrazo, besos, besos que poníamos los novios así con cruces, eso eran besos, y círculos eran abrazos. ¿Lo sabíais eso? No. Pues ya lo sabéis. Bien. Entonces Pablo, en la estructura, sus cartas paulinas, tiene su estructura también, y aquí la vemos. Tiene un encabezamiento que lo vemos en el primer versículo. Si traéis vuestra Biblia, lo podéis ver. Salutación, ese es el encabezamiento. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y ahí vemos claramente que el autor de la carta, ¿quién es? ¿De qué color era el caballo blanco de Santiago? Es fácil, ¿no? Pablo. La primera palabra de la epístola ya pone su nombre. O sea que aquí no hay lugar a dudas de la autoría de esa carta. Y luego más adelante también lo da a entender. También dice que Timoteo estaba con él. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, que le escribió Pablo. Los destinatarios, en el versículo 1, en la segunda parte dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están, ¿dónde? En Filipos. De ahí viene el nombre, están en Filipos, carta a los filipenses, de Filipos. Con los obispos y ancianos. Ahí daos cuenta que en el propio saludo está teniendo en cuenta no solamente a los santos, los hermanos, está recordándose que allí hay obispos y diáconos, que es una forma de dar un reconocimiento al liderazgo de la Iglesia. Y también de decirnos que esa Iglesia estaba estructurada con su cuerpo de obispos. Bueno, os viene a la mente el obispo y pensáis en la Iglesia Católica con los cucuruchos que llevan y todo esto, pero los obispos equivalía a los ancianos en el mundo evangélico, o a los pastores o presbíteros. Viene a ser exactamente lo mismo. Los diáconos eran los que servían, los que se dedicaban pues a repartir la cena del Señor, a ayudar a las viudas, a los menesteres de la Iglesia cuando había que reparar, o sea, así como Pascual o algo así, los que estaban ahí haciendo los menesteres de la Iglesia, los servidores. Eso significa la palabra diácono. Bien, el saludo en el versículo 2: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El tema principal, entre otros, es el gozo del Señor. Ahora lo veréis el porqué. Al escribir esta carta, Pablo está encarcelado y sin embargo usa el término gozo y sus derivados, como es regocijo y tener buen ánimo y algo así, esos sus sinónimos, lo usa más de 16 veces en una carta que tiene 3 páginas solamente y 4 capítulos. Lo cual demuestra que su paz y esperanza no dependían de sus circunstancias, que estaba dentro de la cárcel. Y finalmente, en esa estructura está la despedida, que la encontramos en el último versículo de la carta, en el 4:23. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, que significa así sea. Aquí vemos la estructura de la carta. ¿Bien? Vamos a pasar a otra diapositiva. ¿Cómo llega el Evangelio a Filipos? Es importante conocer un poco el contexto histórico para saber qué pasó, ¿no? Cómo se formó esa iglesia, porque antes no existía. Y no salió así de la nada como los champiñones, o sea que alguien tuvo que ir ahí a predicarles, y fue el apóstol Pablo, ¿no? Se nos narra en el libro de los Hechos, capítulo 16, del 6 al 10.
Y esto fue en el segundo viaje misionero. Es la visión del varón macedonio, se la conoce así, esta parte. Versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Daos cuenta que me he permitido subrayar, les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez que, uy, qué cosa más rara, el Espíritu Santo prohibiendo? Bueno, de entrada ya demuestra que no es una energía, el Espíritu Santo, como dicen los testigos de Jehová, es una persona, porque una energía, o yo me pongo delante de un enchufe eléctrico y no me prohíbe. Si meto los dedos me puede dar un calambrazo, pero no me habla la luz, la energía, ¿entendéis? Entonces, es una persona. Y bueno, suena un poco raro. Dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Ese era el plan A de Pablo. Luego veremos el plan B. Versículo... Bueno, sigue en adelante el versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Ese es el plan B. Pero el Espíritu no se lo permitió. Lo he vuelto a subrayar. Al principio dice, les prohibió ir a Asia. Ahora les dice, no les permite hablar en Bitinia. Si volvemos un momento al plano, al mapa anterior, ¿puedes volver? La diapositiva anterior, ¿dónde está el mapa? ¿Se puede? No se puede. Bueno, sigo. Él quería ir a la derecha, quería ir a la izquierda, que era Asia, y no puede ir. Dice, bueno, pues voy a la derecha, Bitinia. Tampoco puede ir. Al final, pues sigue adelante y llega hasta Troas. ¿Esto qué nos enseña? Pues que el apóstol Pablo, con todo y ser un apóstol del Señor, a veces no tenía muy clara la visión. O sea, sabía que Dios lo había llamado para evangelizar a los gentiles, y él quería llenar toda Asia de la palabra del Señor, y también quería llegar a España, pero dice que fue molestado por Satanás y no pudo ir, ¿no? Pero él tenía más o menos una idea clara de que quería llenar Asia del Evangelio del Señor, pero no tenía ese punto a punto, cada momento, dónde voy a ir. Él iba avanzando e iba predicando, solo que aquí encontró dos tropiezos, ¿no? O dos frenos, y fue el Señor el que se lo impidió. Y pensamos, bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que a veces el Señor tiene otros planes diferentes a los que nosotros pensamos. Y ahora vamos a ver. Versículo 8. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Esto ya está junto a la costa. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí está el plan de Dios, el plan del Espíritu de Dios. Empezar una iglesia en Macedonia, que fue la iglesia de Filipos. El apóstol Pablo en ese momento no tenía ni idea, porque él pensaba ir a Asia, luego pensaba ir a Bitinia, pero él siguió adelante y un día estaba en Troas y de noche, mientras dormía, recibió la visión del varón macedonio y vio a un hombre que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Para pasar tenía que cruzar el mar, por eso quería ver el mapa, no se puede ver. Bueno, cruzó y fue ya a Europa, porque eso ya es Europa. Macedonia es Grecia, la parte superior, y allí estaba la primera ciudad que encuentran, es Filipos. Y pasa lo siguiente, versículo 10. Pasamos a la siguiente diapositiva. Parece que hay algún problema técnico. ¿Puedes avanzar? Bueno, pues sigo. Si la encuentras, están numeradas abajo a la derecha, ¿eh? Versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Os dais cuenta? Versículo 10. Después de recibir esa visión, enseguida, es decir, rápido, prontamente, con diligencia, con obediencia, porque dio por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahí está. ¿Veis? Asia es aquí, a la izquierda. Bitinia aquí arriba, a la derecha. Y ni un sitio ni el otro. Tuvo que ir por aquí, Frigia, Misia, y llega aquí. Aquí está Troas, donde pone Troade, es Troas. Aquí recibe la visión del varón macedonio, cruza el estrecho y ya está en Europa. Neápolis es el puerto, es un puerto, y luego llega a Filipos, que está más arriba, que es la primera ciudad. Entonces pasa lo siguiente.
que Dios tenía el propósito de fundar una iglesia en Europa, la primera iglesia de Europa. Y ahí vamos a ver lo que sucedió. Llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y ahí se convirtió Lidia, no la mujer de Ángel, la vendedora de púrpura, natural de Tiatira, y se bautizó ella y toda su familia. Vamos a leerlo. Hechos 16, ahora te sales del Power y te vas a la Biblia. Hechos 16, del 11 al 15. Dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, versículo 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Eso de que nos obligó es en plan de cortesía: quedaros, y se tuvieron que quedar, ¿no? Bueno, pues dice aquí que era un sábado, día de reposo, estaban paseando Pablo por las afueras de la ciudad de Troas, de Filipos, y allí había Lidia con un grupo de mujeres que estaban ahí orando. De alguna forma dice que adoraba a Dios. Yo diría que era un tipo de precreyente, ¿sabéis? Personas de esas que el Señor ya ha tocado con su gracia, pero aún no han entendido lo que es el Evangelio en sí. Y entonces dice que oyendo a Pablo, que le estaba ahí predicándoles el Evangelio, el Señor abrió el corazón de ella. Qué interesante esa frase, ¿no? El Señor abrió el corazón de ella. Y es así que nosotros tenemos que orar por nuestros familiares y conocidos, compañeros de trabajo o vecinos que aún no conocen al Señor, para que les abra el corazón, para que cuando les hablemos, se da por entendido que les hablamos, el Señor abra su corazón y puedan entender y recibir, porque a veces entienden pero no reciben. Uy, el precio del discipulado, el costo, y no quieren pagar ese costo, ¿no? Entonces dice que fue bautizada ella y su familia. Qué interesante, ¿eh? Toda la familia se convirtió. Bien, pues eso fue el principio de la iglesia de Macedonia, en su casa de Lidia. Seguimos. Pablo iba acompañado con todo su equipo de trabajo, Silas, también llamado Silvano, con Timoteo y Lucas, el médico amado. A ver si podemos poner la diapositiva número 7, la siguiente. Ahora, daos cuenta que eso es muy interesante. Yo me di cuenta esta semana y para mí fue como que se enciende una luz aquí. ¡Clan! ¿Recordáis que el Espíritu Santo les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia? Pues sin embargo, eso era el segundo viaje misionero. En el tercer viaje misionero sí que pudieron predicar en Asia. Qué interesante. Ya habían fundado la iglesia de Filipos, y en el tercer, o sea, el siguiente viaje, y dice en Hechos 19:10, que es lo que pone allí en amarillo: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, no dice algunos, dice todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Qué bueno, ¿verdad? Amén. Pablo no había podido predicar en Asia, pero luego más tarde sí que se le concedió, y tuvo el gozo de ver cómo fue escuchado y muchos se convirtieron. El apóstol regresó de nuevo en el tercer viaje misionero a Filipo. No vamos a leer eso, pero quiere decir que el apóstol funda la iglesia, nombra líderes, y después de nombrarlos sigue con sus viajes, pero él vuelve a confirmar las iglesias. En el segundo viaje confirmó las iglesias que había fundado en el primer viaje, y así iba confirmando. Ahora vamos a entrar en la carta. Diapositiva siguiente, la 8. Bueno, aquí he fotocopiado, he hecho una foto de mi Biblia, y entonces digo, porque quiero enseñaros una cosa. La Biblia tiene que estar así a colorines, ¿sabes? Es la misma foto de la página de la izquierda.
No os dé pena manchar la Biblia, no es ningún anatema, peligro, herejía, no, nada de eso. Subrayad lo que el Señor os hable y podéis categorizarlo por temas, como lo dije en una ocasión. Entonces, decir que es un libro de 104 versículos, 3 páginas, y el nombre de Jesús, o el título de Jesús, aparece 51 veces. ¿Te das cuenta? En 3 páginas, el nombre o el título de Jesús aparece 51 veces. Es obvio quién es el centro en el corazón y en la mente y en la enseñanza de Pablo. Cristo. Cristo es el centro de la vida de Pablo, de su teología, de su enseñanza, de su evangelización, de todo, de su predicación. Y el libro de los Filipenses, es uno de los libros más cristológicos de todo el Nuevo Testamento. La palabra cristológico, os lo explico por si alguien no lo sabe, quiere decir enfocado en Cristo. ¿Vale? Es un libro que está enfocado en Cristo, que exalta a la persona de Cristo. Y eso es realmente el Evangelio, exaltar a Cristo. Amén. Ya lo veréis en las siguientes lecciones, sobre todo el capítulo 2, la humillación y exaltación de Cristo, ahí está tremendamente explicado. Ahora yo propongo un ejercicio, pero no para hacerlo aquí, no es físico, es un ejercicio espiritual. En vuestra casa os propondría que subrayéis, que leáis el libro de Filipenses, las 3 páginas, en un momento de serenidad y tranquilidad. Podéis tardar quizá media horita en leerlo, o menos, para los que leen deprisa, pero yo recomiendo que lo leáis despacito, con un subrayador en la mano, y que subrayéis todas las veces que utiliza la palabra gozo y derivados. Regocijo o buen ánimo, etc. Yo lo he hecho aquí en color verde, que es lo que veis ahí, ¿ves? Versículo 4, rogando con gozo, ¿lo veis ahí en principio? Los que tenéis buena vista y los que no, podríais ir a la óptica, que si no lo leéis es que no estáis bien de la vista, o sea, se tiene que leer. Que hagáis ese ejercicio en vuestra casa. Yo he encontrado hasta 13 veces, 13, y en algún comentario he leído que hay 16, o sea que se me han escapado 3. Tendré que leerlo otra vez, a ver qué pasa, que me he perdido 3, ¿no? Da una satisfacción muy grande ver que tú lo vas subrayando y dices, caramba, pero cuando lees el contexto de lo que estás subrayando, y luego lo comentaremos, veréis que enseñanzas más prácticas para nuestra vida. Bueno, el gozo, ya vamos entrando en el tema, cuando hagas eso, medita en esos versículos que hablan sobre el gozo, y verás que el gozo y la paz de Dios y la esperanza no dependen de las circunstancias. Luego lo aclararemos eso. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, como dice en Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, etc. Después del amor menciona el gozo, ¿de acuerdo? Y alguien ha dicho que el gozo y la paz son consecuencia del amor, porque cuando tú amas tienes un gran gozo, porque te estás dando a los demás y eso te produce gozo y también te da una paz de corazón o de espíritu. También dice en Nehemías 8:10, dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice, no os entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. El gozo del Señor, vamos a repetirlo todos juntos. El gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Lo crees? Amén. Y el diablo lo sabe también y también lo cree. Porque si nos quita el gozo, nos quita la fuerza. Como a Sansón, que le quitaron el pelo, lo leía el otro día, Sansón se desmelenó con Dalila y se quedó sin fuerzas. Nunca mejor dicho, se desmelenó, se quedó sin pelo. Y se lee en el segundo sentido también. Bueno, esta es una de las cartas o epístolas, sabéis que epístola significa carta, es lo mismo, por lo que carta es más actual. Pues es una de las cartas más informales de Pablo. ¿Qué quiere decir eso de informal? Pues que tenía tanta confianza con los filipenses, tanto cariño, había entablado tanta amistad con ellos, que no se tenía que mantener así como formal o rígido, como pasaba con los corintios o con los gálatas, que en sus cartas estaba muy, muy serio. Además había unos reproches que les tenía que hacer, y aquí todos son mayormente halagos, luego hay algún problemilla, pero mayormente la iglesia funcionaba bastante bien, la iglesia de Filipos. Y bueno, con esta iglesia de Filipo no siente la necesidad de usar o reclamar la autoridad apostólica. Así como en Corinto
tiene que demostrar y dedica todo un capítulo a decir, bueno, que yo soy un apóstol, ¿me hacéis caso de una vez? Soy apóstol, decía, ¿no? Y aquellos decían, no, no, tú no estuviste con Jesús, no eras de los 12. Y él decía, bueno, entonces ve por mis obras, ¿no? Ve los milagros, las sanidades que se hacen por mí, las liberaciones. Y bueno, y mi comportamiento ante vosotros, ver mi doctrina, lo que estoy enseñando. Y él tenía que estar siempre demostrando que era un apóstol del Señor. A los Gálatas, como habían ahí los judaizantes, que eran los legalistas, que querían volver a la época de Moisés, pues también. Y bueno, aquí en la iglesia de Filipos él se sentía como Pedro por su casa, o como Pablo por su casa, como mejor dicho, ¿no? Se sentía muy cómodo. Y él dice, lo veremos luego, cuán entrañablemente os quiero, ¿no? Entrañable, quiere decir íntimamente, ¿no? Era algo que les amaba tremendamente. Bueno, se siente confortable en esa iglesia, no tiene necesidad de demostrar nada, a nadie y a nadie. Él la fundó, la plantó, esa iglesia. Los filipenses son sus hijos espirituales, a quienes ama entrañablemente, y su amor rebosante hacia ellos es obvio en toda la carta. Hemos dicho que esta carta o libro se usa el término de gozo y sus derivados muchas veces. Por ello, el gozo de Cristo es el tema central. Y por eso se le llama la carta del gozo. ¿Habéis oído eso? Se llama Filipenses, es la carta del gozo. Vamos a examinar algunos ejemplos, buscar algunos versículos de los que luego subrayáis en casa. Y, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 4, te los puedes poner en la Biblia. Capítulo 1, versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Filipenses. Qué interesante, que está diciendo que cuando él ora, que es todos los días y en todo tiempo, dice que en mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. Qué interesante. Tú no puedes rogar por gozo por alguien que no conoces. A lo mejor estás orando por alguien que está en África, o un misionero, o un que no conoces, y si no lo conoces, pues oras por él, Señor, protégelo, cúbrelo, guárdalo. Pero cuando tú conoces a una persona y oras por ella, lo haces con gozo. O deberíamos de hacerlo con gozo, ¿no? Sí. Señor, te pido por mi hermana María José, no está aquí ahora, igual está en el hospital, ¿verdad? Sí, por los WhatsApp siempre he visto que... Bien, pues orando por gozo, con gozo por ella, ¿no? Por mi hermana María José, madre de JP, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú amas a una persona, pues en tus oraciones tienes que manifestar ese gozo. No ores por compromiso o a la fuerza, porque te lo ha pedido. Oye, hermano, ora por mí. No, ora con gozo, ¿sabéis? Marina y yo estamos orando por algunas personas, aparte de la familia, que llevamos ya años, pero por algunas personas, que no os voy a decir los nombres, pero todos los días, y algunos de ellos son jovencitos, para que el Señor forme el carácter de Cristo en ellos, para que el día de mañana sean siervos de Dios, que sean predicadores, maestros, evangelistas, lo que Dios quiera que sean, ¿de acuerdo? Apadrinad espiritualmente en oración a alguno de esos jovencitos que veis por aquí, para que el Señor les use el día de mañana. Amén. Otro versículo, 1:18, dice, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Aquí había un problema de que habían algunos que iban anunciando el Evangelio con malas motivaciones, ¿no? Por contención, por competición, con motivos que no estaban muy claros, ¿no? Pero él dijo, Pablo dice, ya me da lo mismo, los motivos que tengan, pero que prediquen a Cristo, que lo anuncien. Y dice, y si Cristo es anunciado, en esto me gozo. Y encima dice, y me gozaré aún. Sí, me gozo ahora en el presente, y me gozaré, que es futuro. Me seguiré gozando de que Cristo se ha anunciado. Así que, hermanos, gozaos cuando se anuncia el Evangelio. Gozaos. El Evangelio. ¿De acuerdo? Cuando se anuncia el Evangelio, gozaos. Y vosotros mismos anunciad el Evangelio. Lo digo por mí mismo, porque a veces me escucho a mí mismo hablándole a mis compañeros cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica y la evangélica. Eso no es el Evangelio. Claro, si alguien te pregunta directamente, oye, pues lo tienes que explicar, ¿no? Pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es decir que Cristo murió por ti, por mí, por cada uno. ¿De acuerdo? Podemos distinguir.
Otro más, capítulo 2, versículo 2. Estamos en Filipenses, todo el tiempo. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Completad mi gozo. Es decir, yo ya estoy gozoso, pero bueno, ya me hacéis completo, ya me hacéis feliz del todo si sentís lo mismo, si estáis unidos, si estáis unánimes. ¿Qué es lo que significa la palabra unánimes? Pues una palabra compuesta de un ánima, un alma. Tener todos un alma, un mismo sentir, apiñados, sintiendo una misma cosa. Entonces vais a completar mi gozo. Estaba diciendo, yo como fundador de esta iglesia, como vuestro padre espiritual, me haréis gozoso aún más y vais a completar mi gozo. Es como un vaso que está medio lleno y acabad de llenarlo, todo lleno. ¿Entendéis? Versículo 17 al 19. Del capítulo 2. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Daos cuenta que él está pensando en su propia muerte. Está encarcelado en Roma. No sabe cuánto tiempo vivirá. No sabe si saldrá vivo, si lo van a liberar de la cárcel o lo van a matar los romanos. Tenía esa incertidumbre. Y aunque aquí está hablando de mucho gozo, en el contexto de toda la carta, se puede entrever de una forma subliminal que está sufriendo mucho, porque no lo tiene claro. No sabe si Dios le va a liberar o no le va a liberar. De todas maneras, y por eso él dice que si me voy con Cristo es mucho mejor, pero si estar aquí con vosotros es para edificaros y para aumentar vuestra fe, pues tanto mejor. ¿Entendéis? Él prefiere estar ya con Cristo y dejar de sufrir, pero se da cuenta de que estar allí con ellos podía edificar la iglesia. Entonces, él dice que si yo soy dado como sacrificio en libación por vuestra fe, está diciendo que si por causa de que anunciar el Evangelio me van a matar a mí, pues ya da lo mismo. ¿Entendéis lo que está diciendo? Amén. Y dice, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Porque yo me gozo, si tengo que morir por Cristo, me gozo. Estaba diciendo eso. Versículos 28 y 29 del mismo capítulo 2. Dice, así que le envío con mayor solicitud, está hablando de Epafrodito, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¿Os dais cuenta? Pablo tenía tristeza y no se avergüenza de reconocerlo. Que a veces decimos, es que la vida está siempre gozoso. Correcto. Pero a veces hay una tristeza, hay una aflicción, hay una tribulación dentro de nosotros porque estamos llevando una carga. Él llevaba la carga por varias iglesias que fundó, por todos sus hijos espirituales, y él tenía ese sufrimiento, ¿no? Y por eso que dice, os envío a Epafrodito, que el cual había estado muy grave a punto de morir, y así cuando lo veáis os alegraréis y a verle que ya se ha curado, y os gocéis con él. Y yo esté con menos tristeza, al saber que vosotros os alegréis también. Recibirle versículo 29, recibirle pues en el Señor con todo gozo. ¿Os dais cuenta que es una recomendación y hasta un mandato? Recibirle con todo gozo a Epafrodito. Capítulo 3, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto al escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Está diciendo, mira, perdonadme que sea pesado, que os lo repita más de una vez, pero os digo, gozaos en el Señor. Y os lo vuelvo a decir, a mí no me molesta repetiroslo, os lo digo. Y para vosotros es seguro, si me hacéis caso. Gozaos en el Señor. Capítulo 4, versículo 1, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hermanos míos, amados y deseados. Fijaos, los amaba, deseaba estar con ellos, estaba privado de esa compañía porque estaba encarcelado, pero dice, vosotros sois mi gozo y vosotros sois mi corona. Los reyes llevan una corona, ahí con piedras preciosas, diamantes, lo que sea, y se jactan, ¿no? Porque es como el símbolo de su poder, de su reinado. Pues está diciendo, vosotros sois mi corona. Lo que la gente ve en mí es que vosotros sois mi corona, mis hijos espirituales, la iglesia de Filipos.
capítulo 4, versículo 10, el 4 no me lo he saltado, luego lo comento. Versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais también solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El contexto de este versículo es que los filipenses le pasaron una ofrenda, una dádiva, un regalo a Pablo. Y sabéis que Pablo no era de los que aceptaban ofrendas. Pablo nunca quiso aceptar una ofrenda a la iglesia de Corintios, en la de Gálatas, y se dedicaba a construir tiendas de campaña para autosostenerse, ¿no? Pero ahora estaba en una situación muy especial, estaba encarcelado, no podía proveerse y tenía pocas necesidades porque estaba ahí atado con unas cadenas a una pared y con un cepo en el pie, entonces pocas necesidades. Pero los filipenses le levantaron una ofrenda y se la llevaron allí a la cárcel. Y él dice que se gozó mucho en el Señor al ver que habían revivido su cuidado hacia su persona. Y les aceptó esa ofrenda, que en otra situación quizás no lo hubiera aceptado. ¿Os dais cuenta? Si eran íntimos entre ellos, si había confianza, que les aceptan la ofrenda. Ahora pasamos a la última diapositiva. Filipenses 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor a veces, siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Y después dice, como pesado, he dicho que era un poco pesado, otra vez digo, regocijaos, y además entre signos de admiración, y a lo mejor en negrita, en bold, en cursiva, y con luces fosforescentes, así. Regocijaos en el Señor, ¿vale? Siempre. No dice a ratos, no dice algunos días. Pablo, cuando dice eso, estaba en una cárcel oscura, húmeda, fría, con cucarachas, ratones, excrementos. Estaba golpeado, estaba dolorido, encadenado y sin certeza alguna sobre su futuro. ¿Qué será de mí? Pablo diría, ¿qué será de mí, Señor? Revélamelo. Otra visión de otro varón macedonio o de lo que sea, un ángel. Revélamelo, ¿qué será de mí? No lo sabía. No sabía si saldría con vida o moriría. Y escribe esas líneas, esto que hemos leído, ahí. ¿Os dais cuenta? ¿En qué situación? ¿Cómo podemos estar gozosos cuando las circunstancias son desfavorables? Eso va para nosotros. Porque todos tenemos problemas, adversidad, persecución, necesidades, falta quizá de trabajo, de economía, falta de salud, etcétera, ¿no? Todos tenemos problemas. Y en medio de todo eso, ¿qué hacemos? ¿Nos alegramos? ¿Nos regocijamos? Ahora explicaré la diferencia. Podemos hacer una cosa, seguir el ejemplo de Pablo, porque él nos está dando ejemplo aquí. Y es que en lugar de quejarnos por la falta de lo que nos falta o lo que no tenemos, confiemos plenamente en Dios, porque sus promesas se cumplen siempre. Pablo, a pesar de estar padeciendo algo terrible, quizá por un tiempo muy largo, no sabemos el tiempo, pero al menos más de 2 años sí que estuvo encarcelado, y estaba convencido de que el amor de Dios para él era incuestionable. Él no se permitía cuestionarse el amor de Dios, lo tenía clarísimo, aunque estaba ahí encerrado y encadenado. Entonces, ¿qué pasa con el gozo? ¿Cuál es la diferencia entre gozo y alegría? Pues que la alegría depende de las circunstancias. Si me va bien, si hace sol, si no tengo frío, si he comido bien, si tengo trabajo, si tengo dinero, si el coche no me da averías. Eso es lo que la gente de la calle se alegran. Pero la alegría es pasajera y cuando algo se tuerce, desaparece. Sin embargo, la diferencia es que el gozo permanece a pesar de que las circunstancias se tuerzan, a pesar de que sean adversas, que sean difíciles. Esa es la diferencia, ¿entendéis? O sea que alegría podríamos decir que es el primer peldaño, y después en un 20avo o mucho más está el gozo, que es algo mucho más elevado. Que el Señor nos enseñe a gozarnos en medio de las circunstancias adversas. La iglesia de Filipo tenía algunos problemas también. No era una iglesia perfecta como ninguna. Y quisiera comentaros, por ejemplo, una.
tenía dos hermanas que se llamaban Evodia tengo por aquí, Evodia y Sinque. He perdido. Bueno, que habían crecido juntas, eran líderes de la iglesia, habían luchado juntamente con Pablo para llevar el Evangelio, y llegó un momento que tuvieron un conflicto. Y entonces Pablo tiene que mediar y pone a un mediador. Que lo encuentre, porque lo tengo aquí. Aquí está. Evodia y Sintique. Y les dice, en Filipenses 4, del 2 al 3, dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces habían estado luchando por el Evangelio, y en un momento determinado no nos dice cuál fue el problema, pero tuvieron un roce, ¿no? Entonces Pablo dice: ruego a estas dos hermanas que sean de un mismo sentir. Y al decir ruego, está diciendo: yo soy imparcial, soy como un árbitro, pero me mantengo imparcial, no me decanto ni por una ni por la otra, para no debilitar a una o la otra. Y eso nos da a entender que a veces es necesario, pues, personas que arbitren en medio de situaciones de conflictos, que puedan ayudar, ¿no? Bien, también había otro problema de enseñanzas falsas en la iglesia propagada por los judaizantes. Estos herejes actúan como los de la iglesia de Galacia y persiguen a los cristianos, a los nuevos conversos al cristianismo, para traerlos al legalismo de la época de Moisés, robándoles su libertad en Cristo. Ellos insisten en que una persona tiene que convertirse en judío antes de poder ser un cristiano. Insisten en el cumplimiento de la ley y en circuncidar a los nuevos conversos gentiles. Bueno, esto se daba mucho en la iglesia de Galacia, ¿bien? Que había estos judaizantes, pero también estaban empezando a llegar ya a Filipos, ¿no? Y Pablo tenía que ir cortando ya esto de raíz, porque estaban propagando esas enseñanzas y estaban cortándoles la libertad en Cristo que estos filipenses estaban alcanzando. Pues esos eran algunos problemas, ¿no? Pero mayormente es una epístola de gozo, de regocijo, en la cual Pablo se da por completo a ellos y les anima a que vivan en gozo, en un gozo completo, ¿no? No quisiera alargarlo más, solamente decir que en las próximas semanas se va a hablar del capítulo 2, la humillación y exaltación de Cristo, y vamos a ver el ejemplo de Cristo como ejemplo de humildad. Él se humilló a sí mismo, ¿no? Veremos en el capítulo 3, prosigo al blanco, hablaremos del señorío de Cristo. Eso es muy importante, ese tema, que Cristo sea Señor de nuestras vidas. Y capítulo 4 hablaremos de algunas características como puede ser la solidaridad, el contentamiento, etcétera, etcétera. Entonces, os animo a que hagáis ese ejercicio que os he dicho en casa, de subrayar todo esto, y que el Señor os bendiga, os hable y que nos enseñe, y a mí también, a gozarnos en medio de las adversidades. Que el Señor os bendiga.